Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jonás fue enviado a Nínive, la capital del imperio asirio, una gran ciudad pagana. ¿Quién esperaría la conversión de una ciudad así? El mismo Jonás se había resistido a esta misión, pensando que no valía la pena perder el tiempo predicando en ese ambiente tan adverso. Y sin embargo, contra toda expectativa humana, los habitantes de la ciudad se convirtieron. Dios confía en que el cambio es posible. Iniciamos nuestra celebración cantando. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Miércoles 12, el Señor nos llama, como siempre, a través de su palabra, a la conversión, la metanoia, es decir, nueva mentalidad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahú, pereko nyane jara. Ore por Yahú, pereko nyane jara. Ore por Yahú, pereko Jesucristo. Ore por Yahú, pereko Jesucristo. Ore por Yahú, pereko nyane jara. Ore por Yahú, pereko nyane jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor,
para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre
lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante esta lectura, ¿verdad? Que tiene también relación, aquí incluso la primera lectura del libro de Jonás, lo que nos cuenta del capítulo 13 en adelante, ¿verdad? Aquí es entender y saber más vagina la oía la ñandea pues te lleva. Jamás la ñandene no yajina la yaya pues jamás esa conversión, ese cambio, queridos hermanos, de actitud, cambio de vida, conversión, shub, peaya hebreo, peaya metanoia, peaya griego, metanus, cambio de tu cabeza, cambio de tu conciencia, cambio de tus criterios, cambio entonces en tu forma de afrontar la vida. Dice la conversión. Así que, queridos hermanos, es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta lo que aquí Jesús nos está diciendo. Y posiblemente diete día ñande yara de tecu opu lleva con el pie izquierdo ya es ñande. Toda la multitud luego le apretujaba y Jesús ahí y Jesús menos estaba por anducho, Jesús ya medio lento, más o menos, inara de verdad. Entonces le pregunta, ¿y Jesús cómo va a hacer esto? ¿Y Jesús qué puedo hacer? Jesús, Shemón Gueramina, Jesús. Entonces, Jesús también como uno de nosotros, ¿verdad? Hombre. Entonces se cansa, parece, al ver a Jesús que la multitud se apretujaba, le apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, esta es una generación malvada. Pero todos y oía y porque le apretujaba nomás. Me pega medio forzaleto, pero ¿por qué él se estaba enojando? Porque pide un signo y entonces le digo bien luego, no le será dado otro signo más que el de Jonás. Le piden signos, signos, signos. Ella canaore, erenaore, debio la Mesías, va a guabionde, va a picular ella poa. Ella cana, ya por ende una cosa gigantesca, maravillosa aquí que todo el mundo vea para que podamos creer. Yo siempre así recorriendo a la gente y escuchando en forma general, ¿verdad? La gente, queremos signos y señales, cada momento. Algunas veces ya se llama algunos signos y señales, ¿verdad? Que van incluso contra la lógica, ¿verdad? Me veñan de eran milagros. Pero no es esa la forma como Dios actúa, queridos hermanos. Y mejor dicho, Dios absolutamente no Dios quiere que nosotros entendamos que el gran milagro ya lo tenemos nosotros. Primero, tu inteligencia, entonces tiene gran milagro, malaré y puro ponano. Segundo, tu libertad, porque sos vos el que decidís. Y mondágina, y ya pues, oiga, ese que nos está llevando por el mal camino, ese sabe muy bien y lo sabe y está él tomando la decisión, porque la libertad es para decidir. Ñandea y la ñandea ya decidí tomar ese camino. Y después viene la voluntad, porque la voluntad es el hacer. Ya, pues lleva, peñande, ya decidí. Y después nos falta, y esto es lo que él aquí está echando en cara. Ustedes solamente quieren ver signos y no se les dará otro, porque el verdadero signo es la caridad y el amor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, darnos cuenta cómo Dios nos ama, mirar el macrocosmos, la grandeza, la lógica de este mundo, y al mismo tiempo el microcosmos, ve mi idea, ve mi microbio, ya ella ve mi chiquito. Pero sin embargo ahí está la mano de Dios, cómo funciona todo en una gran lógica, ¿verdad? Qué lindo, queridos hermanos, y por eso Jesús le dice, no le será dado, anigo, y la ese. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, para la en primera lectura, va y se picó la Jonás, ojo lleva,
a los ninivetas a predicar. Un miango pagano, un miango das eñan de jegua. Pero lo que dijo Jonás, peñe convertigue, porque si no, dentro de 3 días, a ver, Nínive oye destruir Baiteta. Ay, Jesús mío. Hasta el rey dice, hasta en una forma irónica, aquí nos cuenta. Dice que hasta los animales entendieron. Los animales llevé. O guapita nimbuar en la animal cuera. Hamba ella y copé la nape entendéis, amigo. ¿Cómo es que este Paraguay no puede surgir? Ya continuada y gobierna la de corrupto, ya con todas estas cosas, ¿verdad? Ya promete pared, ya la pared. Aña enriquecer, aña mondar unos cuantos y lo demás que le coma Michi siempre. Entonces, por eso, es para mirar un poco. Y después Jesús ya se enoja, ¿verdad? Imagínense aquella mujer que vino de los confines de la tierra. Esta es la famosa reina de Saba, ¿verdad? Que vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es mucho más que Salomón. Aquí hay alguien que viene a redimirle y a salvarle, dale fuerza, ánimo. Dale, o si no, dice el día del juicio, los hombres de Nínive, justamente por eso. Porque Jonás, que fue ahí, predicó un día, hasta el rey, dice, se convirtió en todo, los animales también. Y se pusieron ya ahí sayal, se vistieron de sayal, se sentaron sobre ceniza. Ella podía jugar comina, lleva. Y ahí nueva vida, metanoia, cambio de mentalidad. Bueno, vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, en este día en que el Señor nos ofrece su palabra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que haga siempre la tarea encomendada por el Dios Padre y revelada en Jesucristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que obren con rectitud de corazón y encuentren caminos de esperanza en Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios nos anime a comprender la voluntad de Dios y actuemos conforme a su enseñanza. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por las que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llara o bellara. Jesucristo, tu pañal de llara o bellara. Rey peaba, angay para pawi, ore por Yehu bereku. Jesucristo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración, y entregarte todo mi amor, y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Dios nuestro, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos